la diapositiva. Vamos a ver el siguiente tema, que es el TAD polinomios. Recording in progress. Estoy pasando clase, así que nos vemos después. Hay un micrófono abierto. Estoy pasando clase, te digo, nos vemos después. ¿Está pasando clase? Bueno, entonces les decía que estamos con el tema 2 que tiene que ver con el TAD polinomios, ¿ya? Todos conocemos qué es un polinomio, lo hemos llevado en colegio inclusive, entonces acá lo que no les voy a enseñar a polinomios, lo que les voy a enseñar es cómo especificar el TAD polinomio y cómo implementar el TAD polinomio en un sistema computacional. Entonces, rápidamente podemos ver que un polinomio, bueno, tiene términos, así lo dice la matemática, un polinomio P de X, como el que tenemos allá, como el que se muestra en la diapositiva, 5x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x más 2. Entonces, cada uno, 5x al cubo es el término elevado al cubo, 3x al cuadrado es el siguiente término. Entonces, en otras palabras, este polinomio tiene 4 términos. Con esto, ¿qué se puede hacer qué operaciones? Eso es lo que tenemos que pensar. Primero, definir el concepto, ¿qué es un polinomio? ¿Qué es un conjunto de términos? Y ¿qué operaciones ahora podemos hacer con un polinomio? Lo que podemos hacer es evaluar un polinomio, por ejemplo, es darle valor a la X. Entonces el polinomio, por ejemplo, que tenemos arriba, si le ponemos el valor 2 a la X, nos da 50. Si quieren, si gustan, hagan ustedes el cálculo y van a encontrar que se van a topar con que la evaluación del polinomio con el valor X igual a 2 nos da 50. Esa es una operación, podemos decir una operación unaria. Después tenemos operaciones binarias, ya como la suma de polinomios, dado dos polinomios P de X, Q de X, nos va a dar el resultado en un nuevo polinomio. O sea, la suma de dos polinomios te da otro polinomio. Entonces, después tenemos otras operaciones como la resta, la división, la multiplicación. ¿Qué otros polinomios, qué otras operaciones podrían darse ustedes a ver que me pueden ayudar, aparte de la suma, la resta, la multiplicación? ¿Recuerdan alguna otra operación? Derivada. Derivada. ¿Qué más? Multiplicación por una escalar. Multiplicación por una Integral. escalar. Integral. En fin, podemos seguir listando otras operaciones, pero acá vamos a hacer las operaciones básicas que nos lleven a desarrollar las operaciones, ¿ya? Entonces, yendo ya a la especificación formal del TAD polinomio, dada algunas operaciones que ustedes han citado, pero aquí vamos a poner la más importante, ¿ya? Entonces, como siempre, declaramos el polinomio cero, ¿ya? O el polinomio vacío, si pueden llamarle la primera función de la estructura polinomio, del TAD polinomio, que va a definir el polinomio. En otras palabras, es el constructor del polinomio. El polinomio cero nos va a devolver un polinomio con 0 elementos, 0 términos, se puede llamar. Creamos ahí, ¿eh? Luego tenemos otra posible operación, sería la operación es cero. Es cero un polinomio, nos va a devolver un booleano, ¿no?
significa que esto nos va a valer si está vacío o no un polinomio, falso o verdadero. Coef es la función que recibe, que obtiene el coeficiente del polinomio y nos va a devolver dado el exponente, nos va a devolver el coeficiente. Por ejemplo, si tú tienes el elemento 2x al cuadrado, entonces le vas a enviar 2 y te va a devolver el coeficiente 2. Casualmente dije ese ejemplo, pero bueno, podemos poner otro ejemplo. 15x al cuadrado, entonces le vamos a poner acá el coeficiente del polinomio, del exponente 2, el coeficiente será 15. Eso es lo que va a hacer esta función coeficiente. Attach es una función que adiciona un elemento al polinomio. ¿Qué necesitamos enviarle al polinomio? El coeficiente, el exponente, y nos va a devolver un polinomio con ese nuevo elemento. Luego tenemos eliminar un elemento, un polinomio. Solo le enviamos el exponente al polinomio y nos devuelve un polinomio, la función ren, y nos devuelve un polinomio sin el elemento de la cual le dimos el exponente. Multiplicación por un monomio. ¿Ya? Acá lo que hace la operación es multiplicar un monomio. ¿Qué es un monomio? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir qué es un monomio? Una expresión con un solo término. ¿Perdón? Una expresión con un solo término. Es un polinomio con un solo término, ¿no? Por Sí. ejemplo, p de x igual a 2 o p de x igual a 5x al cuadrado, por decir algo, ¿no? Entonces, es la multiplicación, dice, por un monomio. Es un polinomio que tiene más de un término multiplicado por un polinomio con un solo término. Entonces, a eso se refiere la multiplicación de un polinomio. Por eso solo se manda el polinomio y el monomio, que es el coeficiente con su exponente. Esa es la multiplicación de un polinomio por un monomio. Luego tenemos la suma de polinomios. Adicionar los polinomios nos va a dar otro polinomio. La multiplicación de polinomios nos va a dar dos polinomios que tenemos que multiplicar y nos va a retornar otro polinomio. ¿Ya? Entonces, podemos poner acá, como ustedes decían, evaluar un polinomio que no está acá. Podemos poner, no sé, la derivada y todas las otras operaciones que ustedes consideren importantes para el desarrollo de su trabajo. Entonces acá algo que les quiero decir, por ejemplo, si a ustedes les pide un profesor, yo quiero un programa que me sume polinomio y me multiplique polinomio, pues harán esas operaciones simplemente. Pero si algún profesor de matemáticas, además yo quiero la derivada, entonces ustedes tienen que hacer las operaciones de acuerdo a lo que vayan requiriendo, el usuario, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a dejarlo con estas operaciones y vamos a pasar, estas serían las funciones definidas. Arriba, acá no lo estoy poniendo, pero porque me olvidé, tenemos que poner el conjunto de términos que pertenece al conjunto de términos, el coeficiente que pertenece al conjunto de coeficientes, pueden ser, los exponentes pueden ser, vamos a suponer, si nosotros queremos manejar solo entero, entonces los exponentes que pertenecen al conjunto de número entero, los coeficientes, exponente y coeficiente que pertenecen al número entero, B que pertenece a los números booleanos y poli que pertenece al conjunto de polinomios. Eso hay que definir acá arriba, que ahora no lo he colocado, pero eso hay que colocar. Siempre se hace primero las funciones y arriba luego definimos sus conjuntos que estamos utilizando. Ahora tenemos algunos axiomas acá, ¿ya? O semántica, ¿ya? En la cual definimos las variables para todo P, Q, que pertenece a polinomio que hemos definido, poli le hemos llamado, si no me equivoco, la anterior, que pertenece a los polinomios, C y D
que pertenece al conjunto del coeficiente, y EF, que pertenece al conjunto del exponente, pues se dan los siguientes axiomas o la siguiente semántica. Remover o lo que se llama retirar un elemento con exponente f de un polinomio 0 que está vacío, me va a devolver el polinomio vacío, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué 0 es el polinomio vacío? Es decir, no tiene elemento, el polinomio vacío. Si yo quiero retirar el exponente 5 de un polinomio vacío, me va a devolver el mismo polinomio vacío, pero no hay que eliminar. O sea, lo mismo me va a devolver. Acá tenemos otro axioma que me dice acá, si yo adiciono, vamos a poner el lapicito, si yo adiciono acá esto, vamos a ir siempre mirando de adentro hacia afuera. ¿Qué significa attach? Es adicionar al polinomio P, acá está el polinomio P definido, adicionar al polinomio P el coeficiente C y el exponente. O sea, estamos adicionando un término con coeficiente C y exponente E a un polinomio, dice. Si adicionamos esto y luego lo borramos, dice, y borramos un término con exponente F, que sería esta otra de afuera, la operación, entonces podemos decir, si E es igual a F, entonces es como remover, es como si lo hubiéramos adicionado al polinomio y lo volvemos a borrar. Esto de acá significa. Si el polinomio, si el exponente E del término que estamos metiendo es igual al exponente F del que estamos borrando, entonces quiere decir que lo estamos, el elemento lo metemos y lo sacamos al mismo tiempo, ¿ya? De lo contrario, dice, es lo mismo que remover f del polinomio p y adicionar el término que tenemos. Ya esa es la expresión que son las condiciones que ya nos van a ayudar más adelante en la programación. Ya no tenemos que pensar, porque esto ya es un axioma, es una verdad esto lo que estamos definiendo acá. La siguiente nos dice, ¿es 0 el polinomio 0? Esto es verdad, porque el polinomio 0, la que hace la función es 0, es validar si un polinomio es vacío, en otras palabras. Entonces esto es una verdad, true siempre. Entonces siempre que tengamos nos digan es 0, el 0, pues, no hay duda de que nos va a dar true. Acá dice es 0, si adicionamos el término a un polinomio y verificamos si es 0, si acabamos de adicionar, dice, entonces si el coeficiente del exponente E es negativo, si el coeficiente del exponente del término que estamos adicionando es negativo, esto significa esto de acá, ¿ya? Si el coeficiente del polinomio, si el coeficiente del polinomio P con exponente E es negativo, entonces es 0 y removemos el elemento, acá dice, removemos el término con exponente E del polinomio P, es 0, entonces si esto se da, si esta expresión se da, entonces se da esta otra expresión, ¿ya? Eso también ya queda demostrado que si el exponente E del polinomio tiene un coeficiente negativo, entonces da lo mismo hacer esta operación. De lo contrario, nos va a dar falso, ¿ya? Entonces, esto nos puede dar, si adicionamos un polinomio, un término al polinomio y luego le aplicamos la operación es 0, entonces si se da esta condición va a ser verdadero, de lo contrario va a ser falso.
Veamos el siguiente, el coeficiente del polinomio cero, el polinomio vacío. Si quiero sacar el coeficiente del término, el término con exponente, cualquier exponente e, va a ser 0, ¿ya? No va a haber el 1 a la 0, la 0, ¿no? Cualquier número elevado a la 0 te va a dar 0. Eso es lo que se expone. También es esta expresión es una verdad, es un axioma. Acá tenemos otra operación. Si adicionamos, siempre vamos a ir de adentro hacia afuera. Si adicionamos el término con coeficiente c y exponente e al polinomio, y luego sacamos el coeficiente, vamos a ver la otra función de afuera, y luego sacamos el coeficiente del exponente f del polinomio, porque esto se convierte en un polinomio. Esto devuelve un polinomio, ¿no es cierto? Entonces esto como si fuera p todo. ¿Ya? Entonces, y si sacamos, si e es igual a f, dice, entonces dice, si el exponente que acabamos del término que acabamos de exponer es igual al exponente del coeficiente que queremos obtener, entonces si e es igual a f, no se olviden que e, acá tienen que ser segmentos, e y f son exponentes. Entonces acá estamos hablando de exponentes. Si el exponente e es igual al exponente f, entonces la operación va a consistir en sumar c más el coeficiente del polinomio p con exponente f. O sea, vamos a sumar. Esto quiere decir, si nosotros tenemos el término 3x al cuadrado, ya un polinomio 3x al cuadrado, y le vamos a adicionar un término 5x al cuadrado, lo que va a hacer, dice, como ambos son iguales, como ambos exponentes son iguales, lo único que dice es súmele 3 más 5, entonces no va a adicionar un nuevo término al polinomio, sino va a decir, el nuevo término, lo va a actualizar, el término va a ser 8x al cuadrado. Eso es lo que dice acá. Esta expresión, si e es igual a f, entonces dice, súmele 3 más 5, 8 sería el nuevo coeficiente y se mantiene el mismo exponente. O sea, no adicionamos un nuevo término al polinomio. Lo que se va a hacer es sumar los coeficientes. De lo contrario, si no son iguales, entonces, como yo estaba adicionando este término y este término no había, lo que hace es adicionar este término al polinomio. Por eso dice, ¿no? De lo contrario, nosotros obtenemos el coeficiente de P y F. ¿Ya? Acá la siguiente operación, la siguiente acción, si multiplicamos el polinomio 0 por un término cuyo coeficiente es D y exponente F, cualquier polinomio multiplicado por 0 va a dar 0. Ese es otro axioma. Con casos especiales, como decía ayer su compañero. Acá dice que la multiplicación, la siguiente, la multiplicación de adicionar, este se convierte en esto devuelve un polinomio, no olviden que esto devuelve un polinomio, con el término, con coeficiente 6 exponente S, se le aumenta, primero aumentamos un elemento, y luego multiplicamos por un monomio. ¿Cuál es el monomio? El monomio es este de acá, con coeficiente D y exponente F, entonces dice que va a ser igual a multiplicar primero el polinomio
es igual a esta expresión. Adicionar P o sumar un polinomio P cualquiera con el polinomio 0 nos va a dar el mismo polinomio P, porque 0 es neutro, ¿no es cierto? O sea, 0 por 0 más otro polinomio, el polinomio 0 más otro polinomio nos dará el mismo polinomio P. Acá, primero desarrollamos esto de acá, que nos dice que adicionar al polinomio Q el término D con coeficiente D y exponente F, este es un polinomio, ¿no es cierto? Este es un polinomio, y este es otro polinomio, P es otro polinomio, le estamos dando el polinomio 1, si quieren, y el polinomio 2, la suma de dos polinomios, previo de aplicar la adición de un término al polinomio Q. Entonces, en otras palabras, estamos sumando el polinomio P con el polinomio Q, solo que al polinomio Q le estamos adicionando un elemento cuyo término es coeficiente D y exponente F. Entonces dice que es igual a adicionar P y Q, ¿no? Adicionar P y Q. O sea, primero sumamos los dos polinomios y luego adicionamos a ese polinomio que sumamos el término con coeficiente D y exponente F. Es igual, es lo mismo hace. Esta expresión es exactamente igual a esta otra expresión, ¿ya? La multiplicación del polinomio 0 con un polinomio P nos va a dar el polinomio, por supuesto, 0. Cualquier polinomio multiplicado por 0 nos va a dar un polinomio 0. Y acá dice la multiplicación de un polinomio P con un polinomio que acabamos de adicionar, el polinomio Q, que acabamos de adicionar el término con coeficiente D y exponente F, va a ser igual, dice, o es lo mismo que primero multiplicar el monomio, el polinomio, por un monomio, que este es el monomio de acá. Ese mul es la multiplicación de un polinomio por un monomio, ¿ya? Es lo mismo, y es lo mismo multiplicar primero PQ y luego multiplicar el monomio y luego hacer la suma de estos dos polinomios, ¿no? Esto es exactamente, esto es igual a aplicar esta operación. O sea, son axiomas, son expresiones que ya están demostradas y que no hay duda de aplicarlo. O sea, hacer esta expresión de acá, si alguien me expone de esta manera o me lo expone de esta manera, da el mismo resultado, en otras palabras, es lo mismo, ¿no? Cualquiera de las dos expresiones se define como o es igual a la otra expresión, la del lado izquierdo con la del lado derecho, ¿no? Entonces, podemos tener más axiomas, pero con estas son suficientes, ¿ya? Ustedes tienen que seguir analizando estas expresiones con mayor detalle. Están ya en la diapositiva que les he compartido. Y eso es un polinomio. Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué agarra polinomio para enseñar TAD? Porque es lo que conocemos todos, ¿no? Conocemos que es un polinomio, que es la suma, que es la multiplicación. Entonces no tenemos que hacer más análisis ni más investigaciones porque está a nuestro alcance la información del comportamiento del TAD y sus operaciones, y además podemos determinar algunos axiomas como las que estamos listando en la diapositiva. A ver, entonces, como ejercicio, ustedes ya lo tienen en la plataforma, dado el polinomio P y Q, diseñar el algoritmo para sumar dos polinomios, ¿no? Utilizando las funciones y axiomas del TAD polinomio. Se debe considerar el grado del polinomio que no está allá, la misma contiene el grado de un polinomio y exponente
mayor. El grado de un polinomio, que no la cité allá, es el grado, el grado de un polinomio es el exponente mayor de los términos de un polinomio, ¿no? Y esto también es una función que hay que aplicar. ¿Ya? Entonces, el algoritmo para sumar dos polinomios es el siguiente. Ahora yo se los voy a dar acá y ustedes lo van a llevar a C#. Este ya es el algoritmo, ¿eh? Le explico un poquito en qué consiste el algoritmo, le explico. Se va a llamar procedure add porque así le hemos llamado. Fíjense, traten de ponerle los mismos nombres, como están en su función. Add, ¿ve? Add, si ustedes le llamaron add allá al momento de implementar o en su pseudocódigo, también tienen que llamarle add, ¿eh? Entonces, adicionar dos polinomios. Va a recibir inicializamos acá lo que hace el polinomio C con la función 0. Fíjense que tienen que implementar la función 0. ¿Ya? Y acá fíjense que mientras no es 0 el polinomio P y no es 0 el polinomio Q, entre en este while. Y acá hay un case. Ya ustedes utilizan toda la lógica que puedan, o sea, pueden ser case, if o cualquier otra instrucción que le permita hacer comparaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa mientras no es 0 P? Es 0, significa el polinomio, mientras no esté vacío P, y vamos a las funciones que hemos definido, es 0, valida si un polinomio tiene términos o no. Entonces, mientras no esté vacío P y no esté vacío el polinomio Q, que son los dos polinomios que voy a sumar, entonces entra el while, ¿no es cierto? Basta que uno de los dos no esté, no sean mejores, hasta que los dos terminen por completo, no queden vacío, perdón, él va a seguir, basta que uno de los elementos tenga un elemento, entonces él va a seguir sumando. Bien, mientras no sea 0P y no sea 0Q, entonces entramos. Acá tenemos un case, dice, si el grado de P, acá tenemos que aumentar esta función grado de P. Si el grado de P es menor que el grado de Q, ¿bien? O sea, ¿qué significa esto? El polinomio, el grado es el término de mayor exponente de cada polinomio. Es decir, si yo tengo 3x y p, 3x a la quinta es su término o mayor exponente, y q tiene 2x o 5x al cuadrado, entonces no entra acá, ¿no? Porque este va a tener 2 y este va a tener 5. Entonces, este no es menor que el término, el grado de P no es menor al grado de Q, porque este es 5, este tendrá 5, el otro tendrá 2. Venimos a preguntar, ¿el grado de P es mayor que el grado de Q? Sí, porque este es 5 y este es 2. Entonces, si se da esa situación, sumamos, dice, ¿no? Sumamos al polinomio C, porque aquí es donde vamos a almacenar la suma de los polinomios. Lo que dice, adicione, ya, un poco vamos a adicione, el grado de P es el exponente del polinomio P, que es el que tiene 2, en este caso, 2. Adicione, dice, el coeficiente que tiene en el polinomio P, obtengo el coeficiente, aquí obtengo el coeficiente. Entonces acá lo que hace es obtener el grado de P sería 5 y su coeficiente es 3 del mayor término. Y ese dice, adiciónelo, attach dice, adiciónelo al polinomio C. Nos va a devolver un polinomio C con el término, con el polinomio P, que es el que tiene mayor grado, porque acá le hemos dicho, el grado de P es mayor al grado de Q, sí. Entonces, en otras palabras, se adiciona al polinomio C el elemento con mayor término de P, cualquiera sea, ¿ya? ¿Ya? Y dice, borre, ahora lo borramos de P, el mayor exponente lo borramos de P, o sea, rem dice, eliminar del polinomio P el exponente, el término cuyo exponente es mayor, ¿no?
lo borramos de P. Y no es más, entramos solo a esta opción y damos la vuelta. ¿Bien? Y si ambos polinomios todavía tienen elementos, va haciendo lo mismo. Cuando P es mayor que Q, exactamente, fíjense, hacen lo mismo, pero acá ya con Q. A Q adicionan el término de Q con su coeficiente de Q, lo adicionan a C y borran de Q el elemento. Y cuando son iguales, si vamos a suponer que el término queda 3x al cuadrado y el otro también 3x al cuadrado, entonces P y Q tienen el mismo grado, entonces se aplica la siguiente operación. Dice, ¿no? Adicionemos a C, ¿ya? ¿Qué vamos a adicionar a C? Un coeficiente y un exponente. Acá en este caso, como ambos exponentes son iguales, da lo mismo poner el grado de P o el grado de Q como exponente, ¿no? Y el coeficiente, dice, es igual a la suma del exponente, del coeficiente del exponente de P y el coeficiente del exponente de Q. Lo sumamos, ¿no? Si tenemos 3x al cuadrado, esto es lo que está diciendo. Si tenemos 3x al cuadrado, ¿ya? Y el otro es 5x al cuadrado. Entonces, lo que está haciendo, vamos a suponer que este es P y este es Q. Entonces, el grado de P es 2. Entonces dice adicionar al polinomio C el 2, porque es el mismo. Da lo mismo, por decir así, poner aquí P o Q, porque ambos tienen, fíjense que el grado de P es igual al grado de Q, entonces P y Q tienen el mismo grado. Colocamos este término, ¿y qué hacemos con sacamos el coeficiente de P, que sería, el coeficiente de P sería 3, y sacamos el coeficiente de Q, que sería 5. Entonces, 5 más 3, 8. Entonces, adicionamos a C el elemento cuyo coeficiente es 8 y cuyo exponente es 2. Entonces, esto nos va a dar 8. Toda esta expresión de acá nos va a dar 8. Y toda esta expresión de acá nos va a dar 2. Entonces, lo que estábamos diciendo, adicione al polinomio C el coeficiente 8 y exponente 2. Y luego dice, elimine este término de P y elimine este término de Q. Eso es lo que está haciendo acá. Y eso, por eso ya ustedes, no quiero que se lo aprendan de memoria, lo que quiero es que lo entiendan. ¿Qué es lo que está haciendo este algoritmo? Entonces ustedes tienen que analizarlo y de repente tienen otra alternativa de solución al problema, ¿no? Entonces, ese algoritmo para la suma tienen que aumentar esta función que no está definida ya, pero aquí sí lo necesitamos, ya el grado de un polinomio. Bien. Entonces, como tarea, y ya está también en la plataforma, dado el polinomio P, 3x a la sexta más 2x a la cuarta más 3 y el polinomio Q de x, 3x menos 1, ¿cuál es el resultado de aplicar las siguientes expresiones utilizando las funciones y axiomas del TA de polinomio? Quiero que resuelvan esto, está como tarea para resolver ahorita, pero solo les voy a dar resolver un ejemplo. ¿No? ¿Cuál es el resultado de aplicar esto? ¿Alguien me puede decir rapidito si lo decía? REM es eliminar el término con exponente 4 del polinomio P. 3x a la 6 a la sexta más 3. Dice, entonces quedaría, ¿no? Quedarían los siguientes términos, ¿no? Lo vemos acá, voy a poner el lápiz. Dice, en otras palabras, REM elimine el término con exponente 4 del polinomio P. ¿Cuál es el polinomio P? ¿Qué significa? Dice, sáquelo. No hay. ¿Qué nos va a quedar? 3x a la sexta. Entonces ustedes ahí van a responder como respuesta 3x a la sexta más 3.
Y así con la otra operación. ¿Cuál es el resultado de aplicar esto? ¿Cuál es el resultado de aplicar esto? Y así van a ir haciéndolo. ¿Ya? Eso ya está como tarea para hacerlo después que termine la exposición. ¿Es ingeniero a mano? No, tienen que hacerlo ahí en la plataforma, ya está la tarea. Ahorita les explico, ya vamos a pasar al siguiente. Y como segunda tarea, ya está acá la implementación de polinomio. La implementación de polinomio, le vamos a llamar a la implementación CLS Poly, ¿ya? Así le vamos a llamar. En C# en el proyecto, y ya saben ustedes que se llama el proyecto de clase, se llama CAPP, ¿no? Entonces nosotros tenemos que definir una clase, crear un archivo que se llame clspoly.css y empiezan a escribir, ¿no? Public class, clspoly. Bueno, acá vamos a usar un máximo de 100 términos, un polinomio, para eso vamos a utilizar una variable entera, máxima de 100 términos, y vamos a utilizar los coeficientes de tipo float, es decir, los coeficientes, un vector de coeficiente y un vector de exponente. Y vamos a utilizar una variable nter para saber cuántos términos tiene nuestro polinomio, ¿ya? Entonces acá tenemos las clases constructoras en ambos. Ustedes lo que van a hacer ahorita es copiar este código. No se los voy a pasar. Lo que voy a hacer es que ustedes copien este código. Lo copien, tal como imagen. Si yo le digo, se los paso, ahorita lo que hacen es copiar, compilar y no analizan nada. Lo que quiero es que vayan con... Y cada función... aquí está el polinomio 0, miren. Es también parte de los constructores, ¿ya? Y cuando el polinomio es 0, el número de términos será también 0, ¿ya? Tiene n términos, significa que tiene 0 términos, es un polinomio 0. Para eso estamos poniendo n términos, el número de términos. Si el polinomio tiene un término, pues este n término valdrá 1. Si tiene 2, valdrá 2 y así sucesivamente, ¿ya? Ahora, otro temita acá. Aquí tenemos la attach, la función attach, tal como lo hemos definido allá. Adicionamos un término con coeficiente y exponente que se mande como parámetro, lo adicionamos al polinomio P. Y fíjense qué hace. El contador de términos se suma en 1, ¿ya? Y en esa ponemos el exponente en el vector de exponente en la posición, es decir, vamos a tener un vector, que es el que está allá, de exponente y un vector de coeficiente. Entonces, acá podemos decir, si el exponente es 3, entonces en la posición 3, ¿ya? Estará, porque dice acá, fíjense, en lo que nos indica el valor X, en esa posición vamos a poner el 3. Entonces es un poco redundante. 3, 3. Acá, ¿no? ¿Ya? Y en el vector de, este es el vector de coeficiente y este es el vector de exponente. Lo mismo. Fíjense que una cosa es la especificación. Fíjense que en la especificación no hemos hablado que vamos a usar vectores, matrices, listas enlazadas. No hemos hablado de nada de ese tema. Hemos hablado del comportamiento del TAD y sus operaciones y sus acciones. Ahora aquí estamos implementando. En este caso, se está utilizando dos vectores uno para los coeficientes, uno para los exponentes. Otro puede ser una matriz de 2 filas y n columnas, o 2 columnas y n filas, como quieran llamarle. Entonces yo estoy utilizando dos vectores para colocar ahí entonces, fíjense, si en ese exponente está con 0, entonces si es 8, digamos, si voy a
8x al cubo, por decir, quiero adicionar, me mandan como parámetro, entonces aquí le pone el 3 y aquí le pone 8 en la misma posición, ¿no? Entonces aquí va a estar el... Pero ¿por qué dice acá? Sume el coeficiente que viene, porque ya puede existir el término 8x al cubo y resulta que te ponen x, un x más al cubo. Entonces, ¿cuánto sería? Él le suma lo que hay, 8 más 1, 9. Entonces, el nuevo término ya no va a ser 8, sino va a ser 9. Por eso es que él suma acá al coeficiente lo que ya existe en esa celda del vector de coeficiente. ¿Ya? Perdón, este es exponente y este es coeficiente. ¿Ya? Coeficiente, para no fallar. Aquí vienen los coeficientes. ¿Cuál es el vector de coeficiente? Bcoef. Y el vector de exponente, vector de exponente, así se llama. Eso para ir aclarando. Entonces, fíjense que adicionar un término a un polinomio va a implicar adicionar en un vector los exponentes, los valores de los exponentes, y en otro vector los valores de los coeficientes. Así lo estamos concibiendo, así lo estamos implementando. Veamos entonces la siguiente función. Remover. Remover un exponente, un término con exponente exp del polinomio p significa ponerle 0 en esa posición del vector, tanto al vector de coeficiente como al vector de exponente ponerle 0. No olvidemos, vamos para atrás, que cuando inicializamos el polinomio, todo el vector de coeficiente, el vector de exponente le ponemos 0. Quiere decir que no hay términos en ninguna casilla. Entonces lo que hacemos es, cada vez que eliminemos y además le quitamos, le restamos, fíjense, menos un término, le decimos, hay menos un término en ese polinomio, ¿ya? Y le ponemos 0 en las casillas que correspondan en las casillas del vector de coeficiente y el vector de exponente. Ahí no hay mucha duda. Dice, obtiene el coeficiente de un término con exponente xp. Esta es la otra función. Entonces acá, lo único que hacemos es retornar el valor que tenga en el vector de coeficiente en esa posición exp, ¿no? Retornamos ese valor. Y aquí ya está grado también implementado, ¿ya? El grado va y busca, en realidad este es un algoritmo muy sencillo, si ustedes pueden hacer otro más óptimo, pero buscamos buscamos cuál es el mayor exponente, recorremos en otras palabras todo el vector, fíjense, y vamos buscando del primero, este mayor que este mayor que este mayor, y nos quedamos con el elemento que sea, con la casilla que tenga el mayor valor en el vector de exponente y retornamos ese exponente. Entonces, esos son las funciones, ¿ya? Que tienen que desarrollar. Y aquí está la suma de polinomios. Perdón. Aquí está la suma de polinomios. Suma de dos polinomios. ¿Ya? Fíjense que casi lo que estoy haciendo es copiar el algoritmo con las operaciones que tengo, que he definido en cuando definí el TAD, ¿no? En la especificación. En la especificación, fíjense que para el programador es exactamente el mismo algoritmo que le hice allá, él está usando acá el mismo algoritmo. Entonces la función se llama llamar A, tal como dice allá, entran dos polinomios P y Q, el vector resultante de la suma va a ser un nuevo polinomio C. Y acá fíjense, dice, si 0, este es el not que hemos puesto, ¿no? Si no es 0, mientras no esté vacío P y no esté vacío Q, entonces entra el while, este while de acá. Y aquí si el grado de P es menor que el grado de Q, entonces adicione el exponente y el coeficiente de ese término de Q al polinomio C y borre ese exponente, ese término del polinomio Q. Y acá fíjense que es lo contrario. Adiciono el coeficiente de mayor grado de P, adicionarlo a C y borre el término de mayor grado de P.
Entonces vamos adicionando a C y vamos quitando de P o Q el elemento que ya acabamos de adicionar a C. Y si son iguales, entonces ponemos el grado de P, sumamos su coeficiente. Ese coeficiente, la suma de ese coeficiente más el grado se lo pasamos a C. Y como son iguales, borramos tanto de P y Q el exponente de mayor grado, tanto de P y de Q. ¿Qué es lo que hace Ren? Entonces va borrando los elementos. Entonces va a llegar un momento en que P y Q van a estar en 0 y cuando ese termine, C estará lleno de los elementos de la suma. ¿No? Eso es lo que hace acá. Analícenlo, ustedes están para eso y ya está el código hecho, entonces lo que tienen que hacer es analizar. Recording stopped. Ya, perfecto. Entonces, dicho esto, ahora voy a compartir voy a compartir, mejor dicho, el aula virtual. No sé dónde lo tengo. Un minutito, me permiten. Disculpe, su micrófono está apagado, no se le escucha. Perdón, sí, gracias, gracias. Bueno, vuelvo de nuevo. Ya tienen la diapositiva y tiene el primer trabajo para hacer enseguida nomás, ¿ya? Y esta tarea la tienen que presentar ya nomás. Tienen que responder a, dado el polinomio, que fue el ejercicio que hicimos en la diapositiva, y el polinomio 3x1, ¿cuál es el resultado de aplicar las siguientes expresiones utilizando las funciones de axioma del TA de polinomio? ¿Dónde tienen el TA de polinomio? Aquí en la diapositiva pueden revisar para no volver a escribir todo de nuevo. Ahí está la especificación del TA de polinomio. Y entonces dice, acá tienen que responder, si yo aplico Ren al polinomio P con término 4, lo que significa usted, ¿cuál va a ser el resultado? 3x a la sexta más 3, porque ¿qué hace Ren? Elimina el término con exponente 4 del polinomio P, entonces se va a eliminar y se va a quedar 3x más 3 nada más. Entonces la respuesta aquí es 3x más 3. Lo mismo con Ren, lo mismo con I0, lo mismo con... Tienen que ir a mirar las operaciones que se han definido para el TA de polinomio y aplicar acá. No hay más. Con los valores que se están dando acá. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que se dice? Primero adiciona al polinomio P el coeficiente 8 con término 5. En otras palabras, va a ser menos 8x a la quinta. Y dice, retorno, y después de adicionar eso, remueva el término con exponente 0. ¿Cuál es el término con exponente 0? El 3. Pues, el 3. Entonces, lo significa que ustedes van a poner el menos 8x a la quinta y van a eliminar esto. Entonces, quedaría el polinomio
3x a la sexta menos 8x a la quinta, ¿no es cierto? Ese es el resultado de aplicar eso. ¿Estamos? ¿Entendimos? ¿O nada? Eso lo hacemos en Word, no, Inge, no pasa nada. Ahí, no, aquí nomás en la misma plataforma hay un editor para ir respondiendo, ¿ya? Por favor. Listo. Ya, bueno. Segunda actividad, y eso van a hacer para todos estos de acá, hasta ahí. Luego, implementar en C# los siguientes TAD, las siguientes operaciones del TAD de polinomio. La clase le tienen que llamar CLS Pole en el proyecto de clase CAPP. Me van a hacer todas estas funciones ya están, se las acabo de mostrar. Lo que tienen que hacer es transcribir, compilar y probar que funcionen estas operaciones. ¿Estamos? Son 0 y 0, coeficiente atrás. Ya están definidas en la diapositiva. Ya están definidas esas operaciones, ¿ya? Entonces, esas dos actividades tienen para hacer y luego, tienen que presentarla esto hasta las 10 de la mañana. Tienen 2 horas para hacer, ¿ya? No está Luego, habilitado ahorita, pero está oculto. pero lo que no está habilitado es porque no han hecho las tareas anteriores, ¿ya? Y luego tenemos que tienen que desarrollar hasta las 11 de la noche 2 operaciones adicionales a las que ya van a hacer. SMUL, que es la multiplicación por un monomio, y multiplicación de polinomio. Esas dos que ya necesitan que ustedes ya trabajen sobre la misma estructura, de repente con las mismas estructuras de datos, pero tienen que hacer la multiplicación de un polinomio por un monomio, la multiplicación de un polinomio por otro polinomio, ¿ya? Eso para las 11 horas. Tienen que mirar siempre la hora, ¿ya? En la que tienen que presentar, jóvenes, ¿ya? Entonces, mientras van haciendo eso, bueno, vamos a dejar este cuestionario que estaba para ahora, para el lunes a primera hora, el cuestionario del tema 1, ¿ya? De todo lo que son especificaciones formales, de todos los que le di de tarea, teada, bolsa, conjunto, sobre eso voy a preguntar el día lunes en un cuestionario sobre el tema 1. Pensaba hacerlo ahora, pero no nos va a dar el tiempo, ¿ya? Entonces el día lunes, ahorita mismo voy a cambiar la fecha. El lunes es... Ya está. Es lo que no están viendo. Ah, ya está para el lunes, creo. No, es la de polinomio. Cuestionario 1. El cuestionario 1, ahora tenía un cuestionario, perdón, déjenme ver. Ahora Una viene, pregunta, entonces agregamos una clase en CAPP, ¿no? en CAPP adicionan una clase que se va a llamar, ahorita les voy a explicar eso rapidito, ¿ya? Adicionan una clase CLS APP, así como tienen CLS NATU, ahí le van a crear CLS Poly, y ahí empiezan a copiar todo el código que está en la diapositiva, ¿ya? Yo lo tengo listo para pasárselo, pero yo quiero que empiecen a escribir, que empiecen a experimentar, y mientras escriben también van analizando. Si no, ahorita copy, paste, lo compilan y no analizan absolutamente nada, ¿ya? Entonces, había un cuestionario para hoy día, eso lo voy a pasar para el día lunes, ¿ya? Esto es lo que quería decirle sobre el tema 1, entonces se va para el día 14, por el tema de que no van a estar haciendo esa actividad y no van a poder desarrollar, ¿ya? Entonces quedó para el 14 no de abril, de febrero. No sé si acá también está así. ¿Ves? Está febrero. No sé dónde aparecí con abril. Listo.
Ahorita le explico sobre lo que tienen que implementar. Voy a compartir el Visual Studio. Bueno, hay algunos estudiantes que quieren entrar a las 8, quieren entrar a las 8 menos cuarto. Yo ya no voy a admitir, máximo 7:30 tienen que estar entrando al aula, por ese caso, ¿ya? Porque si no, me perjudican, están molestando ahí. Entonces voy a compartir el Visual Studio. ¿Pueden verlo? El Visual Studio. ¿Sí o no? Sí, ingeniero, se ve. Ya, mira, entonces, ya yo lo tengo acá, pero ¿cómo lo harían ustedes? Tendrían que venirse acá a CAPP, Add y nueva clase. Entonces acá le va a pedir el nombre de la clase. En C#, acá le ponen el nombre que se va a llamar, que les di, CLS Poly. Y lo voy a ponerle 1 acá. Y lo adicionamos. Le va a aparecer así, mire, ¿ya? CLS Poly. Entonces, como ya yo lo tengo CLS Poly, entonces usted empieza a escribir todo el código tal como está en la diapositiva, lo copian, lo copian, y luego lo compilan y ya está su DLL. Si quieren probar esto, tienen que hacerse también su formulario, pero por ahora solo quiero que me hagan esto, ¿ya? Yo lo voy a probar de cada uno de ustedes, que esté bien desarrollado esta parte, ¿ya? Entonces yo voy a borrar este otro que no me sirve. Entonces, fíjense, ya al que ya tienen, pues ya tienen CLS natural, ahora van a poner CL Poly y así mañana van a poner CL Spark, CL Pila, CL Core. Y vamos a ir aumentando clases acá de los TAD, o sea, la implementación de los TAD acá. O sea, si ustedes se dan cuenta cuál es el primero, hacemos la especificación formal, sin pensar en la programación, fíjense, y luego empezamos a ver cómo lo vamos a implementar en un lenguaje de programación, en este caso C#, ¿ya? Solo el TAD, porque ya su uso y demás cosas lo hacemos en el otro proyecto que se llama Windows App. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguna consulta, jóvenes? Se debe realizar todas las operaciones que se visualizan en la diapositiva. No, creo que en el documento dice, déjeme ver un ratito. Déjeme ver la plataforma, ¿ya? ¿Qué se está exponiendo? No, ahí está dice, en el punto 2 del trabajo práctico 1 del tema 2, dice ahí, implementar en C# las siguientes operaciones, no todas. Aunque aquí me falta el grado, ¿ya? El grado de un polinomio. Ahorita lo voy a adicionar. Eso también tienen que implementar. O sea, sin que yo se los coloque acá, lo van a necesitar el grado de un polinomio. Ya lo voy a aumentar más bien acá. El grado, esto más tienen que ser. Y ya está también en la diapositiva, el grado de un polinomio. Por si acaso, esta A de acá no es A, es el símbolo. Ahora también lo voy a corregir para que no hablemos lo mismo, ¿ya? Creo que se me convirtió esto en la flechita. Al copiar de un lado a otro, se me hizo una A. El grado de un polinomio, ¿qué me va a dar? Un número, puede ser un número natural, ¿no?
o un número tiene el grado de un polinomio. El grado de un polinomio es el exponente mayor de los términos de un polinomio. Ese más me tienen que hacer, ¿ya? Ya está hecho todo. Lo que tienen que hacer es copiar y pegar, ¿ya? Copiar todas las funciones que están en la diapositiva acá y compilar y eso me envían, ¿ya? Si no me equivoco, también eso está para escribir en el documento, copiar y pegar en el documento. Déjenme validar esa partecita, si no le voy a decir que me envíen el archivo correspondiente. Puede enviarlo en texto en línea o lo puede enviar en un archivo, ¿ya? Cualquiera de las dos. ¿Alguna otra consulta? Bien, pues no los atraso más, ustedes empiecen a trabajar y me entregan, ahí está la hora en que me tienen que entregar las dos prácticas de hoy día, el TP1-2 y el TP2-2. Listo, jóvenes, entonces los dejo. Si no hay una consulta, los dejo trabajando. Cualquier cosa, yo voy a estar en línea. Les toca trabajar a ustedes.